Mira, nos acompaña hoy a Miquel Jiménez, que es CEO y cofundador de Groinversia. El grupo Groinversia, como promotora perteneciente al grupo Grocasa, las empresas de este grupo fueron creadas con el objetivo de cubrir necesidades inmobiliarias y financieras del cliente. A través de ellas han logrado obtener una sinergia total que les permite satisfacer cualquiera de los requerimientos del cliente dentro del sector inmobiliario. Se les define con 3 palabras que son agilidad, empatía y visión de negocio, y lo cual les ha permitido crecer y adaptarse al mercado de forma orgánica y disruptiva. El equipo de Groinversia, perteneciente al grupo Grocasa, ofrece desde hace más de 15 años soluciones innovadoras en ingeniería de la edificación y el real estate. La compañía está centrada en proyectos de edificación, promoción residencial y rehabilitación. Aprovecha las sinergias de 5 empresas del grupo promoviendo la sostenibilidad, calidad de los materiales, innovación y el desarrollo tecnológico a través de un equipo joven y dinámico. Entre sus cifras se encuentran más de 26 millones de inversión acumulada en proyectos, más de 18 millones de euros facturados en los últimos 4 años y como más de 347 viviendas distribuidas en distintas promociones inmobiliarias y rehabilitaciones. A fecha de hoy es muy importante, yo creo que aparte de su presentación, contaros que lleva proyectos lanzados con nosotros por más de 5,7 millones de euros, repartidos en 18 oportunidades de inversión en las que han participado más de 2.000 inversores en nuestra plataforma, de los cuales ya han devuelto 9 por casi 2 millones de euros. Miquel cuenta con 6 años de experiencia en desarrollo de promociones inmobiliarias residenciales y asesoramiento financiero y de negocio. Aparte tiene experiencia también en consultoría tecnológica en IBM. Bienvenido, Miquel. Bueno, encantado de estar aquí, bienvenidos a todos. Muchísimas gracias por invitarme y bueno, que decir que no me haya explicado ya Maite y todo el equipo. La verdad que un placer estar aquí y poder compartir con vosotros sobre todo lo que forma para nosotros esta fuente alternativa de financiación y de la mano del último proyecto que lanzamos, que fue el más grande hasta la fecha, con un inversor líder. Y el más grande de nuestra plataforma también. Sí. Luego nos acompaña Maro Medes, que es ejecutiva de cuentas de inversores, de formación economista y asesora financiera acreditada, con más de 10 años de experiencia en el sector financiero. Se incorporó en StockCrowin a principios de 2020. Bienvenida, Mar. Gracias por estar ahí moderando. Gracias. Gracias a ti, Maite. Bueno, veis que nos estamos presentando todos. Maite es nuestra responsable de desarrollo de negocio. Contamos con StockCrowin desde finales 2020, pero ella se incorporó a Growly principios 2020 y, como sabéis, nos hemos fusionado y es parte de nuestro equipo. Ella es licenciada en empresa, con posgrado también en valoración de empresas. Tiene más de 20 años de experiencia en banca y va a formar parte de este webinar también como moderadora como yo, porque no sé si habéis visto, vamos a enfocar para que tengáis una visión completa de este tipo de oportunidades desde el punto de vista promotor con Miquel y luego desde el punto de vista de inversores con Esther, que es nuestra directora de relaciones con inversores. Estoy viendo que hay todo tipo de gente conectada, tanto de inversores como de promotores. Os la presento para los que no la conozcáis. Ella lleva StockCrowin desde casi los inicios de la plataforma, más de 3 años y medio, yo creo ya. Es licenciada en Derecho y ha desarrollado toda su carrera en el sector financiero, más de 24 años en banca tradicional y 8 en el mundo fintech. O sea que tiene mucho conocimiento, experiencia y seguro que nos va a explicar muy bien este rol que queremos ver hoy. Muy buenas tardes a todos. Sí, muchos años y muchas discusiones buenas y malas con Miquel, a lo que nos queremos con locura y que espero hoy, como siempre, Miquel, hagamos el gran tándem. Totalmente. Bienvenidos y que todo a todos. acaba saliendo adelante. Bienvenidos a todos, gracias por estar aquí. Y la primera cosa que quería contaros es, primero, si me acelero, cortarme. Yo me conozco y me acelero. Me decís, Esther, que te aceleras. Y me decís, sin ningún problema. ¿Por qué esta webinar? ¿Por qué decidimos hablar con Inversia, con Miquel en particular, para hacer una webinar y explicar a nuestros inversores qué significa hacer una operación con Lead Investor?
Como sabéis, últimamente los que ya lleváis años con nosotros y los que lleváis menos, hemos cambiado las condiciones generales de nuestros mandatos y ciertas cosas que tienen que firmar los inversores. Una de las cosas que hemos innovado últimamente, eso no quiere decir que no diese el visto bueno, es que en el caso de que exista un lead investor en una operación, el cliente va a tener que dar su visto bueno también expresamente en el momento de contratar su proceso de inversión. Eso ha conllevado que muchos de vosotros, sobre todo la parte inversora, nos preguntase ¿y por qué? Es que antes no lo hacéis, antes no lo hacíais. Bueno, se hacía porque en el contrato de inversión se explicaba y parece ser que más de uno no lo había visto. Y entonces, en este momento hemos dicho que quede muy claro cuando hay un lead investor que se está autorizando la existencia de un lead investor. Y como que mucha gente no sabía lo que era un inversor líder o lead investor, te procuramos a contar las implicaciones y por qué hay un lead investor en las operaciones y qué escogemos para que exista. Marc, todo tuyo. Pues empezamos por el principio, ¿no? ¿Qué es un inversor líder? Esther, explícanos un poco. Pues la palabra lo dice. Un inversor líder es aquel que lidera la oportunidad. En nuestro caso, la CNMV nos permitió tener inversores líderes y se considera inversor líder todo aquel que adquiere más del 51% de una oportunidad. Es decir, ¿cualquier persona puede ser un lead investor? Pues sí, solo hay un requisito formal, que es que aportes más del 51% a la operación. ¿De acuerdo? Entonces, eso te permite obtener una mayoría sobre la operación, unas garantías adicionales respecto al resto de inversores. En este caso se constituye una garantía hipotecaria a favor de ese lead investor de manera unilateral. ¿De acuerdo? ¿Cómo se llega a ser lead investor? ¿No? No, yo iba a preguntar, ¿pero esto es un tema solo de la plataforma o es un tema regulatorio que nos permiten? ¿Nos hemos inventado esta figura nosotros? A ver, el tema de las PCPs, plataformas de financiación participativas en España, es aún muy joven como para inventarnos nada. Entonces, nosotros hicimos una consulta a través de nuestro abogado en la CNMV de en qué condiciones se podría mostrar garantías, se podría hacer algo adicional para nuestros inversores y la única opción que nos dijeron era que alguien tuviese un porcentaje muy por encima de los demás, mínimo 51%. No nos lo hemos sacado de la mano, evidentemente, y no lo hacemos porque sí. Se consultó a la CNMV y CNMV nos dio el permiso diciendo que esta era la única caso en que se permitía el principio de no discriminación que establece la Ley 5 del 2015 de 27 de abril respecto al resto de inversores, cuando alguien tuviese la mayoría. No es porque sí, sino se hizo una consulta expresa. Más. Yo quiero preguntarle a Miquel, vamos a ir intercalando preguntas para que Esther responda más desde la parte del inversor y Miquel pues aporte ese conocimiento de esta experiencia a la parte promotor que esté con nosotros aquí conectado. Yo quería preguntarte, Miquel, ¿por qué un inversor líder? Bueno, un inversor líder, sobre todo, nosotros, para ponernos en situación, hemos hecho ya 2 operaciones. Una de ellas es la última que hicimos para este proyecto en Plaza de 2019, zona céntrica de Sant Boi de Llobregat, para los que no seáis del área metropolitana de Barcelona, una de las poblaciones del área metropolitana sur de la primera corona. Y nosotros, en respuesta a tu pregunta, un inversor líder, en estas 2 operaciones lo que nos ha garantizado sobre todo es el éxito de la operación, seguridad en la consecución del objetivo y velocidad. Nosotros con el inversor líder, pues por ejemplo en esta última de Plaza Cataluña, como bien comenta Esther, entra en un mínimo de un 51%, pues aproximadamente en 34 minutos, si no recuerdo, un poquito más, vosotros que tenéis los datos internos lo sabréis mejor que yo, tuvimos la operación completa. Entonces, aparte de eso, el branding que supone tener un inversor institucional que está apostando tanto en el proyecto como en el equipo y la marca que hay detrás. Gracias, Miquel. Mar, ¿no te oímos? Sí, Ah, perdón. Sí.
No, pero cuando configuráis una oportunidad, ¿cómo escogéis? Si queréis un inversor líder, si no. Sí, nosotros en estas dos operaciones que hemos hecho, una que fue el año pasado en julio, aproximadamente julio-junio, en Cornellà de Llobregat, para una pequeña promoción de 4 viviendas, y esta última que estamos comentando en Sant Boi, siempre, obviamente, comentándolo con Esther, que con esto ya tiene la mano rota con los años de experiencia que lleva en el sector, siempre en función de las necesidades que tenemos y la velocidad que necesitamos o agilidad para completar el proyecto, ¿vale? Obviamente también en función de la zona, si es más prime o menos, el inversor pues estará más dispuesto a entrar. Pero lo definiría básicamente en base a la agilidad o la necesidad que tengamos nosotros para completar esa oportunidad. Si podemos estar, pues, por ejemplo, una semana o 2 semanas con la oportunidad abierta, o necesitamos que, pues, como hemos comentado, de 4 minutos la última, o un día tengamos completo y poder disponer de los fondos pues, en 2 días después del éxito. Porque esto también, que entre un inversor líder y la garantía hipotecaria, hay un coste detrás de todo esto, también tiene un impacto en el plan financiero, ¿verdad? Y Esther, Correcto, esto, correcto. exacto, también se tiene en cuenta. ¿Y cómo funciona, Esther? Porque al final esto, como se gestiona más desde stock crowding con el inversor, ¿qué implicaciones tiene? Sí, lo que te refieres es el coste desde el punto de vista. Miquel puede explicar muy bien la parte desde el visto promotor. A ver, sinceramente, para el inversor, el hecho de que exista un inversor líder es beneficioso, porque el inversor líder, y normalmente los inversores institucionales, exigen un plus de rentabilidad por el importe que aportan. Tanto no todas las operaciones, y eso lo contará Miquel, son susceptibles porque el plan financiero manda y el poder repartir beneficios a todos también, pero normalmente, si os habéis fijado, siempre tienen un plus de rentabilidad. Por lo tanto, al inversor minoritario en este caso, el resto de inversores respecto al inversor líder, se benefician de la negociación que ha tenido el lead investor con la promotora, en este sentido, porque todos tienen que entrar en las mismas condiciones en cuanto al resto de características. Entonces, una cosa muy importante a comentar para el inversor retail es que a él no le afectan los costes de una operación con inversor líder, y si le afecta de manera positiva, como mayor rentabilidad. Otra cuestión es cómo afecta al lead investor y cómo afecta a la plataforma. Por la parte del lead investor os puedo decir que, bueno, evidentemente saca un pelo más de rentabilidad para todos, pero por otro lado se pacta normalmente de anticipado, y luego explicaremos el proceso de cómo funciona el darse de alta a un inversor líder y cómo nosotros decidimos si puede serlo o no. Pero sí, en estos casos con concretos que hemos tenido con Proinversia, tanto la operación de Joe Fontova como la operación de Plaza Cataluña, que además son de dos leads investors diferentes, ellos han corrido con los costes, una parte importante de los costes de inscripción y de tramitación de la garantía hipotecaria. Por lo tanto, dices, sí, de acuerdo que han ganado mayor rentabilidad en cuanto a la operación, pero en cuanto a la operación final, el lead investor está ganando menos dinero que el inversor retail. Y es así. Y es así. De acuerdo que tiene una garantía, pero tiene menos coste. Hay menos ingreso menos ingreso que el inversor retail. Miquel, cuenta tú, si te parece, lo que significa el coste para vosotros y cómo calculáis cuando una operación puede entrar un lead investor o no, y de eso también son las cosas que debemos de entrada. Totalmente. El punto a favor principal, como he comentado antes, sería poder obtener esa seguridad o ese éxito de completar rápidamente la oportunidad, pero obviamente también está la otra cara de la moneda, la otra contragarantía, que ese inversor institucional va a exigir que será una garantía hipotecaria sobre la finca, normalmente sobre la finca. Luego con Esther pues siempre hemos valorado distintas opciones, pero estas dos que hemos hecho sobre la propia finca donde se está ejecutando el proyecto. Y gracias a la negociación con Esther y con el lead hemos conseguido que en este caso para estos dos proyectos haya asumido la mitad cada uno.
¿vale? La mitad de los costes de la inscripción de esta garantía hipotecaria de la JD, nosotros como promotor, y la otra parte el lead investor. Esto obviamente encarece la operación, pero por otro lado pues conseguimos ese seguridad y ese éxito para completar el proyecto. Por ello, no todas las oportunidades o todos los proyectos que nosotros estamos ejecutando van a ser viables para este tipo de inversor, pero sí aquellos en los que tengamos suficiente margen o suficiente rentabilidad en el proyecto para poder asumir pues, ese incremento que podamos tener pues, de ese 1.5 de la JD sobre la garantía hipotecaria. Miquel, yo en este sentido añadiría algún tema que nos hemos planteado cuando nos has presentado operaciones que me has dicho, mira, esta no la podemos presentar lead investor porque tenemos previsión a corto plazo de venta de parte de las unidades. ¿Vale? Claro, se entiende que como se hace una garantía hipotecaria, claro, tendríamos que levantar parte de esa garantía que sea distribuido sobre la finca que se vaya a vender. Yo creo que esto también es importante. Es decir, cuando tú tienes un proyecto en el que tú prevés que en 4 o 6 meses vas a empezar a vender unidades, tampoco se adaptaría al modelo de lead investor, porque o las pones sobre las que sabes que no vas a vender porque no las tienes vendidas, o si no va a requerir unos trámites en la notaría que te puede hacer retrasar las ventas, ¿no? Efectivamente, con lo que comenta Maite, muy cierto. Obviamente, toda esta inscripción de esta garantía hipotecaria y tramitación ante notario y luego el registro correspondiente, pues implica una serie de burocracia y de costes que también son quizá más operativos que no financieros, pero que también implican a tener en cuenta a la hora de hacer el business plan para dicho proyecto, porque luego después nosotros cuando tengamos ese proyecto acabado, esa obra terminada con el final de obra emitido en este caso nosotros por agencia de Habitatge, aquí en Cataluña, nosotros tenemos que hacer la declaración de obra nueva, la división horizontal de donde saldrán las distintas entidades del proyecto, y en cada una de ellas habrá que negociar con el lead investor en qué porcentaje inscribimos cada parte de esa garantía hipotecaria que hemos firmado en el cierre de la operación cuando lo hemos lanzado a través de Stockroll. Entonces, esto también implicará pues, ver si nosotros el proyecto, pues, por ejemplo, como comenta Maite, quedan apenas 5 o 6 meses, seguramente derivarlo más hacia un inversor minorista, un inversor retail, donde no nos demande esta garantía, y si es un proyecto que tenemos más margen de tiempo, poder enviarlo a un lead investor donde no tenemos que estar en apenas 4 o 5 meses después ya de lanzar la operación, ya tener que estar amortizando la parte del saldo que le pertoca para esa vivienda en concreto. Nosotros, de todas formas, añadir que para estas dos operaciones, una en concreto que es la que comenta Esther de Cornellà de Llobregat, que hicimos el año pasado, nosotros ahora ya estamos en esa parte de la distribución de la carga hipotecaria, y es un proceso que es sencillo, se hace mediante una instancia privada firmada entre el lead investor y nosotros como promotor, y a partir de aquí se entra en el registro y en esa negociación pues se decide qué entidades se van a cargar y cuáles no. Entonces, las que se vayan a cargar con esta distribución hipotecaria, pues sí que obviamente habrá que retener ese dinero en la venta cuando se firma ante notario para amortizar pues ese importe que responda con la garantía hipotecaria del inversor. No sé si me he enrollado mucho. No, pero es que me parecía un punto Disculpad. que no habíamos tenido en cuenta en principio, pero que para operaciones a corto plazo o de varias unidades, cuando hay que hacer una división horizontal, una creación de una división horizontal, pues que a lo mejor se complica un poco más, que a lo mejor no es la vía. Siempre intentamos buscar la mejor vía tanto para el inversor como para el promotor, darle agilidad. Efectivamente. Maite, yo no sé si tienes algo más que comentar sobre el tema de las hipotecas, pero a mí sí, respecto a inversores,
a veces se plantea qué figura tiene frente a los otros inversores que haya uno con una situación preferente, si tiene algún deber frente a los otros o algo. Esther, ¿esto nos lo puedes explicar tú? Sí, creo que es la pregunta que suelen hacer la mayoría de inversores, creo que también ha aparecido ya hoy. A ver, no nos engañemos, hay un inversor líder con una garantía hipotecaria, por lo tanto, el que tiene el derecho preferente es el inversor líder. Lo que sí está establecido en nuestros contratos, y si la gente se lo ha leído, es que a pesar, si se tuviese que ejecutar, que esperemos que nunca tenga eso de ocurrir, el inversor líder también ha de procurar mantener el derecho de los inversores minoristas. Evidentemente, las operaciones que se han hecho con Groinversia, además, no solo van con garantía hipotecaria, suelen también además con avalistas. Por lo tanto, evidentemente, siempre está por parte de Stockrowd, cuando hace el análisis de riesgo, el mantener también el derecho del resto de inversores a poder llevar a cabo su reclamación. Pero sí, es evidente, cuando hay un lead investor, él tiene la garantía hipotecaria y él puede ejecutar por su parte. Pero siempre le exigiremos que por favor tenga en cuenta al resto de inversores. ¿Vale? Y además, en este momento, el contrato también dice que en el caso de ejecución nos derivan a Stockrowd el poder efectuarlo. Por lo tanto, coordinaríamos nosotros la ejecución del lead investor con el resto de inversores. Nosotros velaremos por ese interés porque es parte de nuestro trabajo. ¿Vale? Dicho esto, hemos hablado mucho rato de características. Quizás que os explique un poquitín lo que son los procesos, ¿no, Mar? Que quizás que expliquemos un poquitín cómo nace un lead investor y cómo llegamos a cerrar una operación con un lead investor, que es la parte que hacemos abajo, ¿no? La parte de inversores y es la parte con la que negociamos con Miquel. Pero el primer tema es identificar quién puede ser un lead investor, ¿no? ¿Todo el mundo puede serlo? Bueno, pues no sé. Normalmente solamente metemos operaciones de lead investor en aquellas operaciones que tienen ciertos importes, ¿de acuerdo? Y también es un tema de capacidad de las plataformas y capacidad de como decía Miquel, de lo rápido, ¿no?, que queramos que vaya un proyecto, ¿vale? La mayoría de nuestras operaciones pueden estar dos meses abiertas. Todos sabéis que últimamente pues, lo que nos ocurre es que, gracias a Dios, en pocos minutos las están cubiertas. Pero claro, cuando tú te comprometes con un promotor en que vas a hacer una operación de 1,5 millones de euros, yo no tengo a nadie firmado por el otro lado en que me diga que este señor va a invertir para llenar 1,5 millones. Y como mínimo tenemos que tener la seguridad de que una parte va a estar garantizada y que una parte tengo que decirle al promotor, oye, cuenta conmigo, yo te lo voy a conseguir. Entonces, la manera de tener claro que voy a conseguir esa operación es tener a alguien que se comprometa a tener un porcentaje y si no, a cerrar la operación. Entonces, se identifican y se van a buscar esos lead investors, a no ser que gente que haya trabajado con nosotros en la plataforma digan, oye, he visto que tenéis un lead investor, yo estaría interesado en hacerlo, entonces empezamos a negociar con ellos también la posibilidad de que puedan serlo. Para ser lead investor se firma un acuerdo de confidencialidad con la plataforma y con Groinversia y el proceso es, oye, tú quieres ser lead investor, ok, ¿qué tipo de operaciones te interesan? En este momento tenemos varios contratos de lead investor y no todos quieren lo mismo, no todos buscan los mismos tipos de interés y no todos buscan las mismas garantías. Algunos que prefieren que sea suelo, otros que prefieren que sea una rehabilitación, otros que prefieren que sea una promoción, otros que prefieren compra-venta reforma. Todo el mundo tiene sus características, entonces el lead investor, cuando nos firma ese comunicado y ese acuerdo de confidencialidad, también nos firma las características en las cuales estaría de acuerdo en asumir el rol de lead investor. Y no tienen por qué ser en todas partes igual. Si la plataforma lo acepta, nosotros tenemos varios leads y en base a las operaciones que nos llegan, cuando hemos hecho los análisis de riesgos, decimos, este es susceptible de lead investor, vamos a hablar con el promotor si lo aceptaría o no, o bien el promotor también nos lo ha dicho, quiero que sea rápido, quiero que busquéis un lead investor. Entonces vemos con quiénes encajan, ¿de acuerdo? Y quién tiene la capacidad por el importe, porque mejor hay un lead investor que dice yo estoy dispuesto a poner hasta 2 millones de euros, y hay un lead investor que dice yo lo máximo que voy a poner son 300.000. Es un tema que está encima de la mesa y que evidentemente valoramos. Y en base a esos importes y esas preferencias, pues pasamos la operación. ¿Qué significa ser lead investor? Significa que vas a ver una serie de documentación previa al resto de inversores. Es decir, se hace un análisis de riesgos, hecho siempre,
Cuando nosotros hemos pasado nuestro análisis de riesgos y se ha autorizado la operación, se monta un dossier expreso para el lead investor, que no puede circular, solamente se le pasa al lead investor. El lead investor tiene derecho a ver nuestro análisis de riesgos y ver toda la documentación de la promoción entera, todo, exactamente todo. Tiene acceso a cualquier documento. Evidentemente, como he dicho, firma previamente un acuerdo de confidencialidad. Cuando se le pasa ese informe con el análisis de riesgo completo, él tiene una semana máximo para decidir si entra o no entra. Si decide que quiere ser lead investor, tiene que firmar una carta de compromiso irrevocable. Firma una carta de compromiso irrevocable y ya envía su dinero a su cuenta wallet de Lemonwell. Es decir, evidentemente hay una serie de garantías, pero también es una serie de cosas que nos pueden el resto de inversores, que es yo voy a poner el dinero previamente, voy a ser el primero, etc. ¿Vale? La carta de compromiso se firma tanto por la parte de StockCrowd como por la parte de Euroinversia, como por la parte del lead investor. Firman los tres. Una vez está eso firmado, ya sabemos las características que va a tener la operación y ya la podemos preparar para el mercado. Entonces, cuando la lanzamos al mercado y comunicamos, evidentemente, que va a haber un lead investor y cuando se abre la oportunidad, evidentemente ya la veréis cubierta con un mínimo de un 51. Si eso es un 51 y con un 90 si dice el lead investor que es un 90. Porque que sepáis que el lead investor puede cubrir hasta el 99,99% de la oportunidad. No entera, porque la ley nos dice que o sí cualquier operación tiene que ser abierta a mercado, aunque sea cubierta en segundos, tiene que ser abierta a mercado. Un lead investor no se la puede quedar entera. Solamente se podría quedar una operación entera si fuera un profesional y fuera solamente con un inversor acreditado y se la quedase entera y no saliese a mercado. Pero tendrían que ser ambas partes calificadas como profesionales, no solamente como institucionales, sino como inversor profesional. ¿Vale? Eso sería una pestaña que habría parte y que sumaría en nuestras estadísticas, pero que no se abriría al mercado. No sé si he dejado claro cómo funciona la figura del lead investor, pero esta es la parte de promotor. Entonces, en este caso, por la parte de StockCrowd, soy yo quien negocio con ambas partes, negocio con el profesional o institucional y negocio con Groinversia. Negociamos condiciones, plazos, tiempos, documentación, etc. Cuando eso se ha cerrado, cuando podemos ir al resto. No sé, Miquel, si quieres apuntar algo, me he dejado algo. No, Yo solo quería que Miquel explicara que en las dos oportunidades que ha tenido con Lead Investor, el inversor líder se ha interesado en ver la promoción, en conocerles a ellos personalmente, ellos, que lo cuente él, pero ellos vamos, totalmente de acuerdo, encantados, les han explicado los números que han querido, les han explicado la promoción. Cuéntalo tú si quieres, Miquel, que totalmente de acuerdo con lo que comenta Maite. Al final, un lead investor, un inversor institucional, al final pues ha considerado quizá o un vehículo inversor para poder entrar en el proyecto o no. De todas formas, tiene un equipo detrás que al final pues va a certificar o va a velar por los intereses del proyecto. Entonces, aparte de todas estas garantías que va a añadir o va a solicitar a más de lo que sería un inversor retail o un inversor minorista, entre ellos será también más información más frecuente de cómo va avanzando el proyecto. Por ejemplo, para este Plaza Cataluña, que nos comprometimos para hacer un report mensual, mientras que quizá en otro proyecto pues, lo hacemos de cara más trimestral. Y entre ello también incluye una visita a obra para ver, junto con el certificado de avance que pueda adjuntar el técnico que está llevando la dirección facultativa del proyecto, pues ver de primera mano cómo va avanzando, tanto por la parte pues, de ejecución de las distintas partidas, estructuras, pues, cimentación, etcétera, como también pues, el ritmo de ventas, que esto ya a través de Esther, Maite y Mar pues, van transmitiendo. Entonces, nosotros tanto para el proyecto de Cornellà que hicimos el año pasado, que ya está terminado a nivel de ejecución de obra, y empezaremos ahora dentro de poco las ventas, como para este de Plaza Cataluña, nosotros hemos ido haciendo visitas para ir mostrando cómo evoluciona la obra, y cómo se está ejecutando el proyecto.
Aquí tengo que decir yo y añadir, por parte de Miquel, que no todos los promotores tienen esa transparencia, ¿vale? Es decir, no todo el mundo está abierto a enseñar pues sus entrañas. Ellos tienen un problema en las vistas de obra, en conocerles, en enseñarnos, sea ese inversor, y me consta que incluso otros que han ido por allí les han ayudado. Es decir, no pretendemos en ningún momento que todos nuestros inversores vayan un día para la puerta de una universidad, piquen a la puerta, por favor, que para eso estamos nosotros, ¿vale? Para dar toda esa información. Pero debemos decir a favor de ellos que siempre han sido súper curosos, súper amables y, y totalmente empáticos respecto a la gente que aporta su capital, su dinero para prestarles a ellos para hacer las operaciones. Y desde aquí quisiera pues, aprovechar para agradecerlo además públicamente. Gracias, Esther, Maite y Mar. Bueno, al final, siguiendo de la mano con lo que comentas, nosotros, nuestra filosofía, como bien comentaba Maite cuando nos estaba definiendo como grupo, es también que la gente no únicamente nos conozca por las promociones en sí, sino que a través de esta fuente de financiación alternativa desde Stockrowd, que podamos aprovechar para hacer branding de lo que son los proyectos y de que conozcan las caras y el equipo que trabaja detrás, que al final creemos que es una de las cosas, si no la que más, que conecta con los inversores, tanto los que son más minoristas como la figura del lead investor que estamos comentando hoy. Mira, tenemos algunas preguntas sobre el proceso de decisión de cómo va a participar un lead investor y nos están preguntando si hay de alguna manera nosotros decidimos qué porcentaje va a participar este lead, si podemos manipularlo, cómo se decide en cuánto va a participar. Mira, la verdad es que podemos orientarlo, no vamos a engañarnos, pero también hay unos límites marcados por las personas que participan. En principio, depende de cada operación. Lo que decía, hay clientes que dicen yo no estoy dispuesta a poner más de 51 y hay otros que dicen mi media quiero que sea 60 o quiero que mi media sean 500.000 o mi media sean 700.000. Entonces, para nosotros es muy importante tener lead investor, pero también es muy importante tener inversores. Y lo que pretendemos es nunca dejar el resto fuera. Lo podríamos haber hecho, porque precisamente el lead investor que tenemos último es un institucional y podría haberse quedado el 100%, ¿de acuerdo? Pero ¿qué pasó? Y para que veáis también el interés que tenemos nosotros en los inversores y no dejar a nadie fuera y que pudiesen entrar. Y ahí lo puede corroborar Miquel, respondiendo también a cosas que nos han preguntado. La operación de Plaza Cataluña, aunque Miquel dijo que tardó 34 minutos, Mar y yo sabemos que no tardamos más de 7 minutos. Porque teníamos un problema de concurrencia de órdenes, que nos estamos encontrando últimamente, y entraron muchísimas miles de órdenes a la vez. Entonces, las órdenes se ejecutan a medida que van entrando, por orden de entrada. Pero resulta que en la web, a veces vosotros no veis, los inversores, el importe real que ya está cubierto. Porque no ha habido tiempo material con las autorizaciones de bancos y historias a que se vaya actualizando el marcador. Y que os sale a vosotros y queda un 20% y nosotros estamos al 120%. Eso más ya nos ha pasado más de una vez, ¿verdad? Entonces, claro, en Plaza Cataluña nos pasó eso. En Plaza Cataluña, en los 34 minutos, lo que sabíamos es que se nos habían quedado más de 20 inversores fuera y que nos había llamado un señor que yo quiero 200, que yo quiero 100, que yo 35. Pero claro, nosotros no podíamos ampliar la operación. Sabéis que la ley permite ampliar un 25%, pero cuando hay un lead investor no podemos ampliar, porque se ha cerrado un compromiso con el lead investor que lo máximo que va a hacer es pues, ese 51, esos 300 o ese 60%. Hay un compromiso firmado que tenemos que mantener. ¿Qué hicimos? Llamamos a Agroinversia. Esa operación es una operación en que ya estaba pactada 3 fases de la operación, o mínimo 2 fases de operación, y que tenía unas características y estaba autorizado por riesgos, no 1 millón de euros. No que había autorizado bastante más por riesgos, teníamos autorizado más de 1,5 millones por riesgos. Entonces, como nosotros sabíamos que teníamos autorizados por riesgos, acto seguido, cuando vimos lo que ocurrió, fue llamar a Miquel. Dice, Miquel, no podemos dejar a los inversores fuera. Necesitamos hacer la segunda campaña hoy mismo y como tarde mañana. Llamamos a todos los inversores que se habían quedado fuera, si serían dispuestos a querer invertir. Y en menos de 24 horas teníamos la segunda campaña en el mercado abierta y se cerró en 10 minutos más. Es decir, realmente si contamos en el tiempo que tardamos entre las 2 campañas, sí que tardamos ni media hora en las 2.
en cubrir 1.400.000 en Plaza Cataluña 1 y Plaza Cataluña 2. Y que sepáis que si se hizo Plaza Cataluña 2 fue precisamente para atender a todos aquellos clientes que habían mostrado interés y que querían estar. Porque hay muchos clientes que cuando hay lead investor se tiran para atrás, pero hay muchos que es todo lo contrario. Que dicen, si este señor es capaz de poner su dinero, yo también pongo el mío. ¿Vale? Porque este señor también va a procurar por mí. Y es así. Y lo que nos ocurrió es que una operación que estaba planteada a hacerse en más largo plazo, ellos han tenido más y mayor coste, pero también tuvieron la seguridad que tenían todo el dinero cubierto desde un único día. Y eso fue el día que lo hicimos. Esa fue una de las soluciones que encontramos, lanzar una segunda campaña acto seguido. Yo quería trasladaros una pregunta que hace Ignacio en el chat sobre cuál es el nivel mínimo de preventas que suele exigir el inversor institucional. Bueno, yo aquí, esa exigencia si queréis... y otras, ¿no? También estaría bien, porque no son las preventas, no hemos hablado de ello, pero a lo mejor hay otras cosas que os pide el investor que pues estaría bien que conociéramos. Porque no es lo único, ¿verdad, Miquel? ¿Preventas? Exacto, totalmente yendo de la mano con lo que comentas, nosotros y añadiendo lo que ha comentado antes Esther, lo que hemos trabajado, el feedback que hemos recibido por parte de Esther, Maite y Mar, es que no hay un único lead investor para un tipo de proyecto inmobiliario. Como comentaba Esther antes, tenemos, o lo que hemos percibido es que hay inversores lead investor que busca más un proyecto con edificación preexistente, quizá pues un edificio que esté entero a rehabilitar, o en la que únicamente pues haya que hacer una división horizontal a nivel de entidades y rehabilitar completamente, pero no se toca pues ni estructura ni se toca la vertical. Simplemente pues, se pone pues, quizá una caja de ascensor y se rehabilitan las viviendas. Y otro que quizá está más cómodo en el proyecto de edificio plurifamiliar de obra nueva, pues un ticket que pueda ser de 11 viviendas como por ejemplo este de Plaza Cataluña. Lo que sí que coincidimos siempre es que sea una ubicación lo más prime posible en el sentido de que sea una oportunidad de que haya una verdadera revalorización del proyecto. Nosotros, por ejemplo, por suerte sí que trabajamos la primera corona de Barcelona, que es donde actualmente estamos encontrando las mayores oportunidades de revalorización y tanto de suelo disponible. Entonces, por ejemplo, yendo a este proyecto último de Plaza Cataluña 19, es un suelo en Sant Boi de Llobregat, una población a 15-20 minutos de Barcelona, y en concreto dentro de Sant Boi de Llobregat está dentro de lo que sería la plaza donde está el eje comercial de toda la ciudad. Entonces sí que es una zona muy demandada, tanto por residentes de la propia población como de poblaciones colindantes. Puede ser Cornellà de Llobregat, Sant Joan d'Espí, Viladecans. Entonces nosotros en este proyecto en concreto ni siquiera lo publicamos, ni siquiera lo publicamos a nuestra web ni en los portales en los que estamos suscritos, y ya obtuvimos un 58% de preventas sobre el plano. De hecho, el proyecto no estaba ni se había iniciado la ejecución de la promoción. O sea, estaba todo pendiente de comunicarlo al ayuntamiento y no teníamos ni la ejecución empezada. Y obtuvimos esas 7 ventas, 6-7 ventas, no creo recordar, en torno a 1.7 de coste de obra y en torno a 3.9 de ventas totales. De estos 3.9, pues sobre el plano, esas preventas de 58. Yo creo que esto, junto con la licencia emitida por el ayuntamiento correspondiente y el suelo en cartera, comprado ya, yo creo que serían los requisitos fundamentales, aparte de que la zona pues, sea prime y sea una oportunidad de verdadera revalorización, serían los tips, los puntos principales que cualquier lead investor solicitaría para este tipo de proyectos. Nos hemos dejado antes, Esther, otra pregunta antes de la de Ignacio, que nos preguntaba quiénes suelen ser los lead investors, si family office, fondos. Pues sí, la gran mayoría de casos son family offices, EAFIS, o bien compañías que tienen capital y tesorería muy importante, y tenemos también
y lo puedo decir en favor a nuestros inversores que tienen un track con nosotros, que confían, que tienen capital y que han decidido, que algunos os han dicho, oye, yo confío en vosotros, tengo dinero, tengo un excedente de tesorería importante y estoy dispuesto a ser lead investor. Pues a lo mejor eso, pues si la operación es de 500, lo máximo que quiero poner son 250 y 360.000 euros, los tengo en mi bolsillo, los quiero poner y quiero esa garantía hipotecaria. También puede ser. Pero en el concreto, los que tenemos es una family offices, un EAFI, 2 family offices y un EAFI, son los que han firmado hasta ahora. Luego... Como podéis comprender, no vienen solos. Ya. Y más que hay en cartera. Oye, como bien lo sabe Esther y Mar, gente pidiendo, promotores pidiendo financiación hay muchos, pero esos son los que institucionales prestándolo, no tantos. Bueno, decía Juan que como inversor minorista también le interesaba poder contar con garantía hipotecaria. Entonces nos hace 2 preguntas, dos planteamientos. Una, que otras plataformas sí que proporcionan esta garantía a los inversores minoristas y si preveemos en un futuro que puedan presentarse proyectos con garantía hipotecaria para inversores minoristas. O por otra parte, dice que a veces otras plataformas ofrecen promesa de hipoteca. ¿Y cuál es nuestra opinión sobre esta garantía? Y nos pregunta también por la webinar. Gracias, Juan. Os voy a explicar desde cero este tema, porque lo viví en primera persona, en carnes. Como habéis dicho, yo ya llevo mucho tiempo en fintech. Y precisamente yo desde el inicio aquí. La primera operación que se hizo con garantía hipotecaria o promesa de hipoteca se hizo a través de Houses, ¿vale? Hay una operación en Canarias. No fue Urbanitae quien inventó esto, ¿vale? Fue Houses. Y además da igual, voy a decir los nombres porque todos sabemos quiénes estamos en el mercado y quién se dedica a esto. Cuando Houses salió esto, estuvimos mirándolo muy a fondo y contactamos con todos los abogados, con los notarios y registradores y con el agente de seguros que había montado esta operación. Entonces, tengamos claro que eso no es exactamente una garantía. Como dice el cliente, es una promesa de garantía. Y se ejecuta a través de lo que se llama un agente de garantía hipotecaria. Porque como todos sabemos, la hipoteca, la firma de una hipoteca es un acto único. Para hacer una hipoteca como tal, ¿vale? Tendría que comparecer todos a firmar la hipoteca. Y eso, ahora por ahora, no es posible en este país. Aún, que yo sepa. Entonces, se buscó qué figura podía adecuarse. Y se encontró que la figura que se adecuaba a esto, estaba haciéndose en el mundo anglosajón, era una especie de trust con garantía hipotecaria. Y se pusieron en contacto con una compañía de seguros que se llama Bondholders, que son los únicos que lo hacen en España, que importaron esa figura al mercado español y se lo ofrecieron a Houses para hacer. Entonces, un despacho muy reconocido de abogados en Madrid montó los contratos para los inversores, tal y cual, no sé qué. Pero no hay ni récord, ni track, ni experiencia al respecto. El registrador y el notario aceptaron en su día hacer esa figura y se inscribió. Es así, ¿vale? Un tema muy importante, la mayoría de esas operaciones están haciendo operaciones de equity, no de lending. Como sabéis, cada plataforma tiene su nicho de mercado, el nuestro es el de lending, el de préstamo, otras plataformas tienen el de equity. Por lo tanto, ni los plazos ni las rentabilidades de unas y las otras son iguales, porque también los riesgos no son los mismos, ¿vale? Entonces, dicho esto, la operación nosotros valoramos y vimos que ese tipo de operaciones encarece la operación en un mínimo de un 5%. Si nosotros cogíamos y añadíamos esas operaciones en un 5%, la rentabilidad de nuestros clientes, pues en este caso de un 8 sería un 3%. Con una inflación en este momento al 8%, pues la verdad, no sé quién invertiría. ¿Invertiría todo el mundo a un 3%? Otra cosa es, en otros lugares, se están haciendo operaciones a 3 años de equity, en el que se dice que la probabilidad de ganancia es tal o cual y que se añade a los gastos hipotecarios. Aquí, como os hemos contado, los gastos hipotecarios no los estáis pagando los inversores, pero en el resto de plataformas sí estáis pagando los inversores los gastos hipotecarios de una promesa de hipoteca, que en el caso de que se tuviese que ejecutar, todo el mundo tendría que ratificar y luego veríamos cómo sería ejecutar. Entonces, no lo descarto, porque lo hemos mirado y lo hemos analizado, es una opción, pero creo que es una opción buena
en todo caso para equity, no para nuestras operaciones de lending a un año y a corto plazo, porque nadie va a invertir si bajamos nuestra rentabilidad de un 10 a un 5 o de un 8 a un 3. Esa es la primera. Y la segunda, también queremos ver desde StockCrowd el día que haya una ejecución o el día que realmente haya un impago, cómo se va a ejecutar esa hipoteca. Entonces queremos ver que haya un poco más de track, que haya un poco más de experiencia en este país, porque no existe, no nos engañemos, y estamos copiando una figura del derecho anglosajón, no del derecho civil latino, que es el que nos rige a nosotros, y estamos a la expectativa. No le hacemos ningún asco, pero sí estamos esperando a ver cómo evoluciona. Esa es mi respuesta. Y para que nosotros entremos ahí, tenemos que hacer operaciones de equity o tenemos que hacer operaciones cuyos márgenes financieros lo permitan. Y de momento no es el tipo de operaciones que estamos haciendo, simplemente. No sé si lo he dejado claro o no. Y si queréis alguna respuesta, alguna pregunta más al respecto o alguna aclaración. Porque como os digo, tengo todos los contratos y lo he analizado de arriba abajo. Porque además, para minoristas, Miquel, tú como promotor, ¿cómo lo ves? Una garantía añadida. A ver, ¿Es yo, una o sea, alternativa viable? suscribo totalmente lo que está comentando Esther, sobre todo por la parte más ahora como está la inflación. Entonces, es un tema que habría que ver con detalle y sobre todo ver cómo evoluciona en el caso de que haya en otras plataformas algún tipo de impago o algún tipo de ejecución, cómo el derecho tal y como está constituido aquí y en otras partes funcionaría en este sentido. La verdad que habría que verlo, Estaba revisando el chat a ver si había alguna pregunta más y de Sí, momento porque no creo hay que ya ninguna hemos más. visto el proceso, quiénes son, la experiencia que nos ha explicado Miquel. No sé si hay alguna oportunidad que quieras explicar en concreto, alguna experiencia que compartir. ¿Me comentas a mí, Mar, en este Sí, sentido? perdón, Miquel, sí. Vale. Bueno, nosotros por nuestra parte, la verdad que la experiencia es muy grata, es muy positiva, siguiendo un poquito la línea de la otra webinar que tuvimos de cara a finales del año pasado, donde explicamos los beneficios que nos aporta a nosotros como promotor esta fuente de financiación alternativa. Y al final lo que destacaríamos sobre todo es esta agilidad, esta velocidad. Sí que obviamente pues, estamos en unos tipos que son más elevados que lo que podría ser la financiación tradicional, pero lo que al final siempre intentamos hacer hincapié son todos esos costes operativos de burocracia y de agilidad que estás obteniendo en este tipo de financiación alternativa versus a la tradicional, y más aún en el caso de un lead investor que te pueda garantizar pues, que en un día o incluso en menos de un día, como comenta Esther, vosotros que tenéis los datos a nivel interno, tengamos un proyecto pues, de 1 millón o de 1,4 en 2 días listo y para poder disponer pues, a la semana siguiente íntegramente de él. Bueno, tenemos aquí un inversor que debe ser fan tuyo, porque me está pidiendo, por favor, que te saque cuáles van a ser las próximas oportunidades que vais a abrir. Miquel, yo te dejo contarla, porque firmada no está, pero sabemos todos que está no en el horno, lo siguiente. Sí, Está apunté. Esta semana han devuelto, como siempre, puntualmente, porque si alguna cosa tenéis es que devolvéis puntualmente vuestros capitales y vuestros intereses. Y Miquel, si tú la quieres contar, nosotros te suscribimos para que todo el mundo nos diga monederos. Sí, podemos hacer un pequeño avance, Sim Centimes, como decimos aquí. Y es un pequeño proyecto de rehabilitación de un edificio plurifamiliar en Badalona, en la zona la zona céntrica de Badalona, en concreto en calle Zaragoza 99. Son 5 viviendas en régimen de división horizontal, ya inscritas en el registro de propiedad, y nosotros aproximadamente estamos acabando de definirlo con Esther, Mar y con Maite. Sería la idea, tendríamos en torno a $500,000 para lanzar. Con un interés en torno al 8%. El proyecto actualmente cuenta con licencia emitida por el Ayuntamiento
Ayuntamiento de Badalona, ejecutivo y tasación con normativa eco y hipótesis de edificio terminado. Nosotros el proyecto ya lo estamos ejecutando, la obra lleva aproximadamente unos 3 meses. Y la verdad que tanto por zona como por precios creemos que va a salir rápido a nivel de ventas. Sí que es cierto que nosotros no lo estamos comercializando aún porque está en una fase muy prematura, pero creemos que en el momento que lo publiquemos va a salir rápido, sobre todo porque también en esa zona a menos de 500 metros tenemos uno de los puntos de venta del grupo. Nosotros formamos parte de un grupo más grande, se llama Grupo Grocasa, y hay un punto de venta allí cerca que tiene un equipo de 5 comerciales que seguro que nos ayuda a sacar adelante el proyecto y vender las 5 viviendas. Además está ejecutado ya en torno al 25%, ¿no? Exactamente, llevamos aproximadamente unos 3 meses ya de obra. Cargar monederos que sale a principios de la semana que viene. Y ahora sí que la gente que está en la webinar ha recibido información confidencial y anticipada en primicia. Por algo sí, que ha servido. No sé Esther, si ha hablado más de la cuenta o... Lo hemos contado, has contado plazos, falta el plazo, os digo yo, 12 meses máximo. Y como os decía, pues evidentemente cubrimos mínimo inflación y como sabéis son operaciones a corto plazo. Y creo que en este momento no hay nada, en este momento que en renta fija, precisamente, que pueda pues, cubrir esas características. Si todo va bien, nosotros enviaremos el comunicado a nuestros inversores entre mañana y pasado, pero ya os digo que sale muy a principios de la semana que viene. ¿Más preguntas al respecto? ¿Alguien tiene alguna duda adicional sobre la plataforma, sobre nosotros, sobre Grocasa? Estamos encantados de ayudaros. Podéis abrir el micro y hablar, ¿eh? Sí, acordaros. Grocasa o Groinversia, que es la pata promotora, pero Grocasa, que es la red de agencias inmobiliarias. Está repartido por toda Cataluña y Madrid. Yo lo único que quería recordar, lo que ha recordado Mar al principio, por si acaso habéis entrado más tarde, si abrís la cámara, recordad que estamos grabando y luego lo vamos a difundir en redes, ¿vale? Entonces, si preferís no salir, que no se os vea, pues utilizar el micrófono o el chat. Voy a contestar yo a Ferran. Ferran, muy buena tarde. Vale. ¿Por qué los tipos que tiene Groinversia? Pues a ver, también te digo una cosa. Evidentemente he hablado del tema de la inflación. La inflación en este momento está de manera puntual, todos sabemos el porqué, sobre todo el motivo de que la inflación esté en los tipos que esté debido a los carburantes, no precisamente debido a la presión inmobiliaria, y que el inmueble además en este momento es la alternativa mejor que hay a la renta fija. Todos sabemos que son temas cíclicos y que esto ocurre. ¿Por qué los tipos de Groinversia, como dices tú, debido a la inflación, tampoco se mueven para arriba para abajo? Pues primero, pues porque los costes, la estructura financiera de las operaciones las miramos muy bien y también tenéis que saber que la inflación ha subido mucho, pero que los costes de construcción están disparadísimos y esos son los motivos de la subida de la inflación. Y evidentemente... Para ser concreto, Esther, a nosotros en este último año un 23,8% nos han subido todos los presupuestos de ejecución material. Entonces, consideramos que un promotor que ha hecho con nosotros 18 proyectos, pero creo que son 21 campañas, si no estoy equivocada, y que va a sacar otra, tiene confianza de seguir trabajando con nosotros, a pesar de ser más caros que una entidad financiera, no nos engañemos, por la confianza que todos los inversores habéis demostrado, pues la verdad, creo que a cualquier lugar un buen cliente se le cuida. Y nosotros intentamos cuidar a todas partes, al inversor y al promotor, porque es la manera de mantenerlos. Y por eso Groinversia, en este caso, ha dicho 8% y lo hemos mantenido. Y no hemos repercutido ni los costes, ellos han repercutido coste material, pero han mantenido tipos, pues nosotros hemos mantenido tipos a pesar de la inflación. Es un win-win por ambas partes. Y porque además las operaciones, fase 1A, cuyo rating también implica que evidentemente pues que podemos mantener ese tipo de interés. Me preguntaba Juan José, que esto va más para ti, Miquel, pero también suben los precios de venta finales, ¿no? No, nosotros estamos en una situación de mercado en lo que encontramos un techo de cristal para el cliente final. Creemos que aunque salgan ciertas noticias en
ciertos portales o prensa económica de que los precios están subiendo un 2, un 3%. Creemos que ya en las grandes ciudades hemos llegado a ese techo de cristal en el que el cliente final no puede llegar a más. No puede llegar a más. Bueno, además, en vuestro caso, vosotros construís también. Eso hace que no es lo mismo que subcontrates la construcción a una empresa ajena del grupo, sino que tú ya estás asumiendo que en algún proyecto no te vas a llevar ese margen industrial que si fueras otro constructor ajeno. O sea, que tú, Exacto. claro, tú renuncias a tu margen, a tu beneficio, ¿vale? Un poco con tal de no repercutir esa subida al comprador final, ¿no? Efectivamente, luego después también nuestro margen, eso todo está en el poder de negociación a la hora de comprar el suelo. Es por ahí donde podemos equilibrar la balanza de cara a lo que nos está subiendo por la parte de la ejecución material, del presupuesto, pues quizás reducirlo en ese solar que vamos a comprar o en ese edificio. Hay alguien que nos pregunta una cosa. Dime. Si hemos tumbado alguna vez una operación de Groinversia, ¿o es que les colamos todo? Pues no. Sabe Miquel que no todos lo colamos y que no todos lo aceptamos. La zona en la que está es súper importante. Saben que si no hay licencia, lo sacamos. De hecho, Zaragoza hace mucho tiempo la teníamos y no la hayamos sacado porque no había licencia. Si no nos gusta el proyecto y si el plan financiero no nos ha gustado, también hemos dicho que no. Tenemos mucha confianza en ellos, pero eso no quiere decir que se le diga amén a todo. ¿Es así, Miquel, o no? Efectivamente. Cada proyecto es un mundo, la zona, el margen que tenga el proyecto y, bueno, pues el volumen de preventas que pueda haber o lo avanzado que pueda estar o no. Sí, no hemos dicho que sí a todo. Que sepáis que no a todos se les dice sí, como a todo el mundo. Sí que evidentemente confiamos en los números de la empresa porque sabéis que nosotros, y los que no sepáis, hacemos rating, nosotros hacemos análisis de la empresa más el avalista, más el análisis del proyecto y de ese análisis conjunto sale el rating final, ¿de acuerdo? Entonces, pues, probablemente por las empresas hemos tenido problemas, lo que sí en alguna ocasión hemos pedido avales diferentes o avales cruzados y incluso hay operaciones las que nos han firmado con forletes, es decir, ellos no tienen ningún problema en darnos garantías, nosotros no tenemos ningún problema en analizar sus proyectos, pero no todos los proyectos tienen la misma viabilidad y sobre todo también lo que os decía, nos manda mucho el plan financiero respecto para ver qué tipo de interés podemos llegar a ofrecer a un inversor. Bueno, yo no sé si alguien más tiene preguntas relacionadas con oportunidades con inversor líder, sobre qué, sobre el proceso que no hayamos dejado claro, porque ahora sí que ya entran en preguntar sobre las oportunidades y el fin de este webinar era dejar claro este tipo de operaciones. ¿Nos dejamos algo? Sí, hay preguntas. Muy buenas tardes, señor Espinosa. Encantada de tenerte por aquí. Usted diría que salen... Dice, ¿qué porcentaje de operaciones nos cargamos? Yo prefiero no contestar a esto. ¿Queréis? Yo creo que en lugar de contestarlo yo, lo va a contestar Maite, que es la responsable de promotores, que es la que trae las operaciones y que luego nos dice en el comité de riesgos, oye, guapas, vas a salir a buscar tus promotores que me decís que no a todo. Bueno, en el caso de Esther concretamente no puedo decir eso porque ella trabaja promotores, inversores, lo que haga falta. Pero es verdad que yo este año, os cuento un chascarrillo, el primer comité que tuvimos en enero dije, el primero que deniegue una operación tiene que traer 2. O sea, tal es a ver, yo entiendo porque yo soy la parte comercial, pero a mí me lleva pues 4, 6, 9 meses de gestiones llegar al comité con una operación. No que desde que me presenta la operación, sino desde que yo contacto por primera vez con el promotor, hago las vídeos, les mando presupuesto, vuelvo a contactar, ahora no es el momento, ahora no tengo proyecto, bueno, así, ¿no? Entonces, el porcentaje de aprobación, bueno, ya hay muchas que no llegan ni a comité, ¿vale? Yo creo que es algo muy importante. Nosotros sí que tenemos claro, yo cuando entré en Stock Crowding, tengo muy claro que aquí los que mandan son los inversores, y perdóname, Miquel, pero tenemos más de
7.000 inversores registrados en Stock Crowding, más de 6.400 en Growly. Los que mandan, es decir, los que nos dan la pauta de los proyectos a los que tenemos que entrar, en los que no son ellos, que son los que ponen el dinero. Entonces, yo desde las primeras reuniones ya hay muchas veces que por ubicación, por características, por tipo de operación, por complejidad, ya descarto operaciones porque no son el target de nuestros inversores, ¿vale? Eso sumado a que todas aquellas empresas que se financian a través de Stock Crowding tienen que cumplir una serie de requisitos mínimos, que son que tengan al menos 2 años de antigüedad en el sector financiero, o sea, en el sector inmobiliario, perdón. No como empresa, que puede ser una NewCo, ¿vale? Pero sí el equipo que esté detrás tiene que tener un track record al menos 2 años. Que los 2 últimos ejercicios no haya tenido pérdidas, o si es una NewCo, una SPV, la matriz que esté detrás tiene que cumplir con los requisitos. Además de estar al corriente en seguridad social y hacienda y no tener impagos. O sea, vosotros fijaros ya de entrada cuántas empresas nos quitamos en este primer filtro de los requisitos mínimos, más luego el tipo de proyecto. Entonces luego las que llegan a comité, es verdad que se autorizan, yo no sé, sabría decirte el porcentaje, la verdad, seguro, o sea, yo tengo los datos y podría haberlos sacado, pero es verdad que, vamos a ver. Yo creo que la última vez calculamos que no llegaban al 15%. Te iba a decir 7 de cada 3 se deniegan. O sea, 7 de cada 10, perdona, se deniegan. Se aprueban 3 de cada 10. ¿Vale? Entonces es un porcentaje, es verdad, pero también esto va influido por 2 cosas. La primera, no recogemos garantía hipotecaria salvo que haya un lead investor, ¿vale? Y la segunda, nosotros analizamos la capacidad de repago de la empresa o del grupo. Daros cuenta que hay muchas promotoras que lo único que tienen es el proyecto, pero nosotros, al no tener esa garantía real, no podemos conceder esa financiación porque un proyecto puede venir una pandemia, ¿vale? Se puede caer, luego no consigue la licencia, se puede haber una crisis que no se venda. Ten en cuenta que estamos hablando de proyectos entre 12 y 18 meses, más o menos, ¿vale? Entonces, ese es el motivo porque el porcentaje, muy a mi pesar y por mi desesperación, sea tan bajo, pero que lo entiendo perfectamente porque aquí estamos jugando con el dinero no de Mar, de Esther y el mío, estamos jugando con el dinero. Que también. Bueno, pero quería decir que no como empresa. Me estáis poniendo mucha presión, ¿eh? Claro, estamos jugando con el dinero de los inversores, ¿vale? Entonces, no se juega, Maite, nunca. Bueno, me refiero, Sí. ellos están poniendo los Aquí ahorros. hay una cosa que sagrada, como dice Maite, que es la pasta de la gente. Sí. Y eso lo tenemos por ante cualquier cosa. Para nosotros lo importante en una operación no son las garantías, sino la capacidad de amortización de la empresa. Que la empresa tenga la capacidad de devolvernos el préstamo. Y es así. Y por eso estamos haciendo en este momento préstamos a tipo fijo. Porque eso significa que sois acreedores de masa acreedora directamente y no los últimos en cobrar. Y eso es un tema muy importante en caso de ejecución. La gente a veces solamente mira cuál es su tipo de interés, pero no mira qué beneficios tiene en el caso de un lending respecto a otro tipo de operaciones. Respondiendo también al tema del lead investor que me decía antes, que los minoristas quedan por debajo, pues bueno, de entrada es cierto, un minorista no tiene las mismas garantías que un lead investor, pero por otro lado, si tienes un lead investor que va a ejecutar una garantía hipotecaria, evidentemente ya procuraremos los demás que saquen el dinero suficiente como para que los demás pilléis un cacho. Y si hay una garantía hipotecaria, será mucho más fácil ejecutar que cuando no hay una garantía hipotecaria y tenemos que juntar a 300 tíos para ejecutar. No nos engañemos. Eso sí. Y luego es difícil, porque todo el mundo habla de cuando compra la operación, pero no nos olvidemos que estas son operaciones de riesgo y que algunas van a fallar y que algunas vamos a tener que ir a juicio. Y entonces es cuando vendrá la hora de la verdad. Y Esther, déjame añadir una cosa, porque además nos están preguntando, ¿se sienten desfavorecidos de alguna manera los inversores pequeños? Pero en este tipo de operaciones, si no consiguiéramos ese volumen de financiación, estas operaciones a lo mejor ni siquiera se lanzarían en la plataforma. O sea que por pequeña cantidad que dejemos espacio para el inversor pequeño, para nosotros es un logro, porque son operaciones que de otra manera no las verían. ¿Correcto? Y además añadimos cuántos hemos financiado, en torno a 80 proyectos. ¿Cuántos hemos financiado con inversor líder? ¿3?
exacto. O sea, el porcentaje. Otra cosa es que de cara al futuro, para operaciones más grandes, que es lo que yo, por ejemplo, que contacto con promotores y a lo mejor me dice, oye, tengo una operación que son 2,5 millones de euros, ¿sabes? Pero solo puede ser en dos fases, ¿vale? De la primera 1,5 millones. Si yo tengo que plantearme sacar una sola operación en la plataforma, digo yo, pero hablo del departamento de inversores, por 1,5 millones de euros igual nos cuesta llenarla. Sin embargo, de esta manera, normalmente lo que hacemos es que en la primera fase, o en la segunda, vamos, pero en la primera fase, pues ya entra un lead investor que cumple, o sea, que a lo mejor aporta 800.000 de ese 1,5 millones, dejamos 700.000 a la crowd, que es una operación por importe de media mayor a las que han salido a la crowd directamente, y luego normalmente la segunda fase va a ser solo para la crowd. Entonces, independientemente de todos los que hemos hecho, solo hemos hecho 3 con lead investor, luego tener en cuenta que pues lo que decía Esterimar, que si no fuera porque nosotros contamos con ese lead investor, igual no teníamos capacidad en la plataforma para sacar una operación de 1,5 millones de euros, por ejemplo. Nos Y decían es de también, cara al crecimiento, o sea, viendo el crecimiento de la plataforma. a mí una pregunta, Ángel preguntaba, si las operaciones que participa Unity Investor sabremos el resto de inversores y el capital que aporta al inicio, siempre lo ponemos tanto en la explicación de nuestro storytelling como en el contrato. Siempre sabéis lo que hay. Somos bastante transparentes en la información, por no decir del todo transparentes. Sí, siempre. No sé, si las preguntas, si lo queréis dejar aquí, si... Hay una última pregunta, yo cerraría con eso también por ahora, son las 6:10 ya casi. Y esta es para Miquel, es un poco alguien que nos pide opinión sobre mercado. Dice que si los tipos de las hipotecas suben, la construcción también, todos los costes. Entonces, ¿esto se va a ver reflejado sobre el precio de las viviendas o qué es lo que va a pasar? ¿Cómo va a afectar al mercado? Bueno, a ver, nosotros, o sea, hay que ser sinceros, o sea, hemos vivido durante 6 años una condición en el mercado totalmente anómala, en el que el dinero era gratuito prácticamente. Esto, claro, al final se ha vivido reflejado en hipotecas, pues hablando con el equipo de asistentes hipotecarios de la red de Grocasa, pues hipotecas de plazo fijo a 30 años, tipo de interés fijo en torno al 1%, 1.2%. Claro, esto se lo explicas a alguna persona pues quizá que haya firmado un tipo fijo pues hace 20 años y se queda totalmente anonadado. Sí que es cierto que el encarecimiento puede restringir un poco el acceso a la vivienda, pero por otro lado también tendremos, y lo estábamos teniendo, una demanda inversora buscando refugio ante la inflación. Entonces, al final, se quedará un poquito lo comido por lo servido, lo que nosotros creemos, ¿vale? Todo también depende de cómo evolucione el mercado. Nosotros creemos que la inflación será algo transitorio. En principio, durante este año ya se empezó la subida de tipos y creemos que de cara a principios del año que viene ya la situación se normalizará. Pues muchas gracias, Miquel. Solo añadir por una parte, nosotros también desde el equipo promotor participamos en nuestros propios proyectos. Lo digo para que también, sé que ha habido un comentario por ahí que comenta que la verdad que genera mucha confianza que el equipo de Crowd invierta. Nosotros también, desde el equipo promotor, participamos en nuestros propios proyectos. Sepáis que una de las cosas muy importantes que vende Groinversia y que venden muchos promotores es un beneficio también para sus empleados y para la gente que trabaja con ellos, que es darles la oportunidad de invertir en sus oportunidades. Por lo tanto, eso, como decía un inversor, en el fondo es confianza para todos, porque si ellos mismos invierten y dicen a sus empleados que inviertan, es porque evidentemente tienen toda la intención de devolver ese préstamo. Ya sé que queda muy mal hacer yo publicidad de esa parte, pero cuando es así, las cosas también se tienen que decir. Y entonces, esto ocurre, y no solo ocurre con ellos, ocurre en más promotores. Por mi parte, yo no sé si los demás queréis decir nada más. Yo solo quiero agradeceros a todos, al equipo, evidentemente, siempre por estar ahí, a los inversores por seguir confiando en nosotros y seguir pues, apoyando nuestras operaciones.
y que por favor hacernos preguntas, enviarnos sugerencias de webinar y estamos dispuestos como siempre con total transparencia a explicaros lo que sea necesario. Gracias por la respuesta como siempre y ya sabéis, a cargar monederos que el martes hay campaña. Y promotores, que también hay promotores conectados. Sí, eso iba a decir, que cualquier cosa, yo soy una persona súper accesible. Escribidme maite.tornero@stockcrowd.com y preparamos una vídeo, os aclaro lo que queráis. Sé que hay algún colaborador también por aquí escuchando. Nada, lo que necesitéis. Mi agenda es vuestra, salvo las reuniones con los jefes que van después. O sea, estoy totalmente disponible. Así que nada, escribidme y concertamos una entrevista. Pues muchas gracias a todos y que sepáis, esto está grabado, os lo haremos llegar con un enlace para que podáis descargar si os habéis quedado a medias, entrado, salido antes, lo que necesitéis. Y esperamos veros pronto. Adiós, Muchísimas Miquel. gracias, muchas gracias a todo el equipo Gracias, Miquel. y por invitarme también a la webinar. Es el peaje que tienes que pagar. Hasta pronto a todos. Hasta pronto. Hasta pronto. Hasta luego. Adiós.